Muy buenas videolookers, pues nada, hoy os traigo un vídeo para hablar de la nueva temporada de Black Mirror, recientemente estrenada en Netflix. Y nada, creo que va a ser un tema muy interesante y bueno, me gustaría un poco dar mi opinión sobre los 6 capítulos ya estrenados. Y bueno, a ver qué tal. Nos vemos ahora en el vídeo, así que atentos. Black Mirror, tercera temporada. Bueno, pues por fin se han estrenado los nuevos capítulos de la tercera temporada de Black Mirror, serie que, como ya sabréis, antiguamente pertenecía al Canal 4 británico y que fue cancelada hace unos años y que solamente tenían estrenadas 2 temporadas hasta la fecha de hoy, más un especial de Navidad. Cosa que Netflix no solamente, recuperó esta serie para su streaming, sino que debido al índice de audiencia que ha tenido durante su estreno en Netflix, pues decidió negociar con Charlie Brooker, creador de la serie, y negociar con ellos producir 12 nuevos capítulos en una nueva temporada. Cosa que me parece muy acertada, ya que, como os digo, es una serie muy peculiar. Y bueno, de momento se han estrenado 6 de estos capítulos. Parece ser que podremos ver los 6 siguientes a principios del año que viene. Y bueno, para quienes no conozcan Black Mirror, pues bueno, es una serie que digamos es como, podríamos decir que es una especie de serie de ciencia ficción, ¿vale? En la que cada capítulo, pues bueno, es una historia autoconclusiva en forma como de antología. Una serie parecida, por ejemplo, pues a Twilight Zone o Out of Limits, y digamos que se enfoca un poco en la relación del ser humano con la nueva tecnología y como en una especie como de distopías, como algunos de estos avances tecnológicos van a afectar un poco a la sociedad en general y a su comportamiento. Me parece una serie muy interesante, ya que, como os digo, en los capítulos originales, digamos en las temporadas anteriores estrenadas en el canal 4, como os digo, estos capítulos, aparte de tener, pues eso, ser autoconclusivos y tener esta especie como de robustía ciencia ficción añeja, ¿no? Muy al estilo británico, nos dejaban todos con una reflexión, como os digo, sobre cuál es el papel de la tecnología en la sociedad actual y hacia dónde vamos y hacia dónde podemos llegar. Algo que me parece súper interesante porque, como os digo, no solo se trata de puro entretenimiento, sino que también nos brinda la oportunidad de poder reflexionar un poco sobre la sociedad en la que vivimos. En estos nuevos capítulos, en estos 6 capítulos estrenados ahora ya en Netflix desde la semana pasada, tenemos 6 capítulos, como os digo. El primero de ellos, dirigido y escrito por su creador, por Charlie Brooker, y para mi opinión creo que es el mejor de los 6. Es un capítulo muy interesante en el que, bueno, no os voy a spoilear, pero digamos que retrata una sociedad muy basada, o digamos, una sociedad que tiene una vital importancia tu reputación en redes sociales, ¿vale? Digamos que imaginaos que tuviéramos una aplicación en la cual con nuestro móvil pudiéramos ir puntuando a la gente que nos vamos encontrando por el camino, y digamos que esta puntuación determina un poco cuál va a ser tu estatus social. De hecho, incluso dependiendo de la puntuación que tengas en esta aplicación, pues te permitirá tener descuentos en tiendas o incluso acceder a zonas VIP en aeropuertos, restaurantes, etcétera, etcétera. Una idea que, como os digo, me parece muy interesante y que está muy bien reflejada en el capítulo. Y bueno, tiene diferentes personajes, no quiero spoilearos, pero digamos que la historia está, bueno, pues relacionada un poco pues con una persona que de alguna manera, digamos que sus aspiraciones son llegar a ser una de esas personas que viven en la élite de los VIPs que están mejor puntuados en las redes sociales. Muy curioso porque, como os digo, la historia se va desarrollando y tiene un desenlace bastante curioso, todo y que creo que, bueno, el desenlace podría haber sido un poquito más trash, un poco, digamos, podría haber estado un poquito mejor, pero bueno, la verdad es que está muy bien todo el desarrollo del guión, como os digo, todo el planteamiento es fantástico, la interpretación de la actriz principal es maravillosa. Y bueno, me parece un capítulo, como os digo, muy interesante, y quizás para mí, de todos los de la serie de esta temporada, me parece quizás un poco más terrorífico, en el sentido de que creo que la metáfora la tenemos bastante cerca y ya estamos un poco, de alguna manera, viviendo un poco esta experiencia, ¿no? Un poco cómo puede afectar la reputación en las redes sociales en la vida real. El resto de capítulos, como os digo, no son, quizás a mi opinión, creo que no son tan buenos como el primero, quizás también porque son otros directores y todo, que Charlie Brooker, el creador de la serie, ha supervisado
cada uno de los capítulos, pues como os digo, cada capítulo está dirigido y escrito por directores y guionistas diferentes. El segundo capítulo quizás a mí es el que menos me ha gustado, ya que, bueno, en el segundo capítulo lo que tenemos es la historia de una especie de millennial que, digamos, de alguna manera busca trabajo, viaja, llega a Londres, el tío no sabe muy bien, es un poco un buscavidas, y bueno, a través de una app de estas de buscar trabajo por internet, pues bueno, encuentra trabajo para hacer una especie de prueba de beta tester de un nuevo juego de realidad aumentada. Hasta aquí más o menos todo bien, la verdad es que el guión me pareció bastante flojo, tiene bastantes huecos, tira mucho de efectismos. Si eres gamer, tiene muchísimos guiños a videojuegos de terror, de plataformas, etcétera. Y quizás es la única gracia del episodio, porque como os digo, el resto es bastante predecible, tiene un final con un toque de humor negro bastante británico, pero a mí la verdad me pareció bastante desastroso en general y que no se sostenía. Pero bueno, como os digo, para opinión los colores, y me gustaría saber también cuál es vuestra opinión si la habéis visto. El tercer capítulo para mí creo que es el más interesante después del primero, ya que como os digo tiene un guión bastante bien elaborado. Me encantó un poco también un poco cuál es el planteamiento. En esta ocasión tenemos a un grupo de gente que de alguna manera es extorsionada por su actividad, digamos, en la red, ¿vale? Digamos que hay un grupo de hackers que se dedican un poco a extorsionar a esas personas que de alguna manera saben pues que han sido infieles o que han cometido algún tipo de delito virtual, ¿vale? Y los extorsionan, digamos, que para que cometan algún tipo de atrocidades o digamos que de alguna manera jugar un poco con ellos. La verdad es que está muy bien, el final es bastante moralista, tiene un trasfondo bastante profundo, de hecho, sobre un poco cuál es nuestra identidad, más que identidad, o sea, sobre nuestra privacidad y lo fácil que sería, digamos, de alguna manera tener acceso a nuestra vida a través de la red. Como os digo, es un guión bastante bueno, tiene un punto de giro muy interesante al final, punto de giro que creo que se puede llegar a entender. Yo la verdad es que lo vi bastante claro porque, como os digo, juega mucho con el sembrado de información, hay escenas claves en las que el protagonista hace una serie de acciones y sobre todo juegan con la no información, con lo que no te muestran en pantalla, y eso te da la clave para entender un poco el final. Pero me parece un capítulo muy interesante, como os digo, para mí el tercer capítulo, el segundo capítulo después del primero, que quizás me gustó más. Luego tenemos los otros tres capítulos, el cuarto, el quinto y el sexto. El cuarto, bueno, no deja de ser una historia con un trasfondo muy interesante, pero que, bueno, para mí es una relación de dos chicas que se conocen en una especie de paraíso californiano, y bueno, todo esto nos lleva, para mi gusto, demasiado pronto a un desenlace un poco absurdo en el que te dan un poco a elegir entre susto o muerte, y la protagonista es la única que tiene un poco de dilema, ya que la muerte le parece algo bastante, vamos a decir, profundo, y que claro, tiene ese dilema entre la religión y la ciencia, y bueno, la verdad es que el final me pareció bastante flojo en comparación al resto de capítulos. Y para acabar tenemos el penúltimo capítulo, que en este caso es una especie como de juegos de guerra, en el que unos super soldados se dedican a exterminar a una especie de monstruos mutantes. Hasta aquí todo muy bien, pero bueno, creo que es un tema que está muy trillado, como veréis. Luego el planteamiento tampoco me parece excesivamente original, y luego el desarrollo del capítulo para nada, porque como creo que es un tema que ya se ha tratado en otros muchos films, en otras muchas películas de ciencia ficción, y la verdad es que la ejecución me pareció bastante pobre. Y el desenlace, pues bueno, no deja de estar mal, pero tampoco no aporta nada nuevo a cualquier historia que se haya explicado anteriormente de este mismo género. Y por último tenemos el capítulo final, que dura 1 hora y media, y que para mí creo que es quizás uno de los más flojos, ya que, bueno, parte de un planteamiento muy interesante, que es el tema de los haters en Twitter, y eso nos lleva luego pues a todo digamos, a un desarrollo de la acción que pasa a ser más que una película de ciencia ficción, casi que dirá como una especie de thriller psicológico sobre el comportamiento de la gente en las redes sociales y de cómo desde su anonimato, digamos, se ceban con diferentes figuras públicas. Algo que está muy en boga hoy en día, pero la verdad es que la ejecución, como la idea es muy buena, la ejecución me recordaba, en algunos momentos parecía un film de un domingo por la tarde de Antena 3. Pero bueno, como os digo, independientemente de eso, la verdad es que la idea está muy bien, el planteamiento es muy interesante. Juega con varios elementos de ciencia ficción, inteligencia artificial, nanorobots, todo ese tipo de cosas que me pareció algo interesante, pero como os digo, no muy bien ejecutado. Así que en general, la temporada para mí no ha estado mal, pero creo que no supera a las
digamos, a las anteriores, que me parecieron bastante más brillantes y que sí que tenían ese estilo inglés que nos tenía muy bien acostumbrados la BBC y el Canal 4 de sus series. Quizás esta producción me ha parecido un poco más americanizada, no, quizás con menos recursos que la anterior y bueno, en algunos puntos creo que se podían haber trabajado un poquito más. Pero como os digo, la idea es muy buena, los capítulos todos tienen, como os digo, un punto de debate muy interesante. Si la veis en pareja o con amigos, estoy convencido que al finalizar cada capítulo os dará que pensar un poco y llevará un debate que creo que puede ser muy interesante y sobre todo a la diversidad de opiniones, que es lo que más me gusta de esta serie. Y es que, bueno, en algunos casos una gente podrá opinar algo y otros pues de alguna manera podrán opinar otra cosa y que genere debate me parece de lo más interesante, sobre todo en una ficción que al menos no sea solamente para entretener, sino que también de alguna manera nos haga reflexionar un poco en el mundo en el que vivimos y hacia el que vamos, que me parece muy necesario con los tiempos que corren. Así que mi recomendación de esta semana, por supuesto, la nueva temporada de Black Mirror, por favor, mirarla. Me encantaría saber cuál es vuestra opinión, si ya la habéis visto. Si os gusta el vídeo, por favor, dadle al like, ya lo sabéis, compartirlo en vuestras redes sociales. Como no, suscribiros al canal, que ya sabéis que me ayuda muchísimo a seguir haciendo estos vídeos. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo con más noticias de estrenos de cine, televisión, series, Netflix, como siempre, chicos. Así que un placer. Espero, como os digo, vuestra opinión sobre la nueva temporada de Black Mirror. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito, videolucas.